Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Hoy día, donde iniciamos un rol de conversatorios e iniciamos precisamente con el Son de los Diablos, Patrimonio Cultural Afroperuano. Dar la bienvenida a nombre de la presidenta de la Mesa de Trabajo Afroperuano del Congreso de la República, la congresista Marta Moyano Delgado, y de todos los miembros que conformamos la mesa de trabajo. Sean ustedes bienvenidos a este Museo Nacional Afroperuano, su casa, como siempre digo, y esperamos también nos puedan seguir acompañando en los sucesivos conversatorios que inicia el día de hoy hacia adelante. Con ustedes aquí les dejamos el panel selecto que va a tener esta tarde. Vamos a tener el honor de podernos dedicar y luego de las exposiciones de cada uno hacer las preguntas correspondientes si ustedes las tuvieran, para que podamos nosotros también tener un poco más de noción de lo que es la danza al son de los diablos. Una vez más, bienvenidos a su casa, el Museo Nacional Afroperuano, y a la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio al conversatorio El Son de los Diablos, Patrimonio Cultural Afroperuano. En esta oportunidad vamos a presentar como primer panelista al señor Ricardo Aguilar Saavedra, historiador. Ricardo Aguilar Saavedra, historiador por la Universidad Nacional de San Marcos, con especializaciones en Relaciones Internacionales y Gestión Pública, investigador, docente y gestor cultural con más de 10 años de experiencia. Actualmente labora como historiador de la Mesa de Trabajo Afroperuana del Congreso de la República. Damos un fuerte aplauso a nuestro primer panelista. Bien, muchas gracias. En primer lugar, dar la bienvenida nuevamente aquí a esta casa que ya en muchas oportunidades nos hemos congregado. Muchos de los que están aquí sentados son amigos de la casa, otros primera vez que visitan el Museo Nacional Afroperuano, pero yo creo que es importante iniciando reconociendo que cada danza afroperuana y cada costumbre hacen parte del patrimonio cultural afroperuano. Cada cosa que vivimos los afroperuanos también hace parte de ese patrimonio cultural, y ahora me explico, ¿no? Cuando hablamos de lo afroperuano, tenemos que tener en cuenta, bueno, desde mi perspectiva como historiador y además trabajando aquí en la Mesa de Trabajo Afroperuana, creo que tenemos que llegar a algunas cosas comunes para pensar lo afroperuano, porque el objetivo de este conversatorio, y yo le pido a Tito que sea tiránico con el tiempo, que son 10 minutos, porque ya lo decíamos hace rato, los historiadores podemos hablar 2 horas más o menos, ¿no? Y espero no aburrirlos. El objetivo de este conversatorio ha sido algo muy específico: pensar el son de los diablos. Muchas veces seguramente lo hemos visto en muchas representaciones, muchas veces lo hemos visto en colegios quizás, o hemos escuchado del son de los diablos, y muchas otras veces lo confundimos con la diablada. También ya Carlos, que es antropólogo, Fred también como historiador, o Luis Alberto, hablarán un poco ya de estas diferencias y de por qué culturalmente es importante rescatar el son de los diablos. Pero desde mi perspectiva como historiador y como historiador de aquí de la Mesa de Trabajo Afroperuana, es primero hacer visible que existe una danza que se llama Son de los Diablos. ¿Desde cuándo existe? Ahora vamos a hablar un poquito de eso y qué representa para los afroperuanos también. Pero lo primero es que dentro de esto que conocemos como lo afroperuano existe algo que no es el festejo, y que todo el mundo escuchamos como el festejo es lo más representativo de lo afroperuano. Este conversatorio está para romper un poco esos mitos y hacer visible esta otra danza, ¿no? Pero lo segundo que deberíamos saber también es entender lo afroperuano, y por eso creo que es importante que estemos reunidos aquí,
como algo, lo afroperuano es una construcción, y esto puede ser muy polémico, pero creo que estamos hechos también para, desde la academia, generar un poco de polémica. Lo afroperuano es una construcción peruana. Lo afroperuano no es africano, lo afroperuano es afrodescendiente, por supuesto, y hay una variación en los términos, ¿no? Pero lo afroperuano es tan peruano como cualquier otra danza del folclore nacional. Entonces, dentro de ese universo del folclore nacional hay que identificar lo afroperuano, y dentro de ese afroperuano hay que identificar el son de los diablos, ¿no? Como historiador, creo que hay que siempre tener clara una temporalidad, ¿no? Porque somos sujetos del tiempo y del espacio, hechos sobre la base de una cultura y sobre la base de referentes concretos de una cultura. Y para pensar lo afroperuano hay que entender que esa temporalidad se mueve en los últimos 500 años de historia, ¿sí? Cuando alguien empiece a asociar solo lo afroperuano, voy a utilizar las categorías de la época colonial, las categorías como negro, por ejemplo, solo a la esclavitud, estamos cayendo en un problema. Porque lo afroperuano no tiene que ver solo con la esclavitud. Si no, el son de los diablos no hubiera llegado hasta nuestros días. Lo afroperuano trasciende más allá, y es por eso que hoy hablamos del afroperuano. Tampoco, como la gran mayoría de aquí sabe, lo afroperuano tiene que ver únicamente con el color de piel. Por eso es que nos permitimos usar la importancia de esta categoría política. Política no en el sentido de política partidaria, sino política en el sentido de hacer incidencia de las cosas que cambian la vida de la gente. ¿Y en qué sentido utilizar la palabra afroperuano cambia la vida de la gente? Porque estás haciendo un parteaguas, estás haciendo un antes fuimos negros, o la sociedad esclavista, por supuesto, colonial, adjudicó una categoría que deshumanizaba a la población, porque eso fue la esclavitud, deshumanizar a la población y convertirlos en negros. Y aquellos que por el color de piel, la piel era más oscura, se podrían utilizar otras categorías que se trataba de castas, ¿no? Mulatos, zambos, sacalagua, salta para atrás, pueden sonar raras y duras estas categorías, pero fueron usadas. ¿Por qué hoy le llamamos afroperuano? Quería hacer toda esta introducción para entender este valor que queremos darle al son de los diablos. Porque lo afroperuano integra más que divide. Lo afroperuano no estamos viendo nosotros y ellos, no. Estamos entendiendo que lo afroperuano es parte integrante de este país llamado Perú, y además lo afroperuano tiene una particularidad: nos conecta con lo que llamamos la diáspora. La trata esclavista no fue un fenómeno que solo incluyó al Perú. La trata esclavista fue un fenómeno complejísimo, ya lo dije, de deshumanización, pero que tiene que ver con todo el globo, porque hay afrodescendientes en Pakistán, en la India, que fue colonia británica, ustedes saben, la India y Pakistán, y hay afrodescendientes en Estados Unidos, y hay afrodescendientes en Brasil, la mayor cantidad de América Latina, pero también hay afrodescendientes en Bolivia, y por supuesto hay afrodescendientes en el Perú. Y todos nos conecta una historia compleja, ¿no? Porque la matriz y la ancestralidad deviene de África. Entonces, ambas cosas. Lo afroperuano es un producto, si queremos decirlo, nacional, porque es una construcción que se crea en el Perú como territorio a lo largo del tiempo, en estos últimos 500 años, pero al mismo tiempo es algo que nos conecta, y por eso nos llamamos afrodescendientes. Hecho eso, hay que entender la cronología. Cuando hablamos de 500 años, estamos hablando desde la llegada de los españoles, ¿verdad? La conquista de lo que hoy llamamos Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, por supuesto, pero la primera llegada de los afrodescendientes fue en 1528. ¿Por qué es importante marcar esta fecha? Porque estamos 2025, es decir, en 3 años se va a conmemorar 500 años desde que las crónicas narran este viaje de Pizarro hacia lo que hoy conocemos como el Perú, y precisamente en los meses de marzo a abril de 1528 aproximadamente
es que llegan a las costas del río, lo que hoy es el río Santa. Y como la historia muchas veces está mal contada, y ahí sí los historiadores tenemos que hacer un mea culpa casi la mayoría de las veces, ¿no? Yo lo hago siempre y sé que Fred también. Es importante tener en cuenta que no eran 13 de la isla del Gallo, y que aparte de los conquistadores peninsulares, españoles por supuesto, había población afrodescendiente, había población esclavizada, por supuesto, pero también había población libre. Pensar en esto nos hace salir de varios estereotipos, que no solo tenemos que contar la historia de la población esclavizada para contar la historia de los afroperuanos. Bien, les decía lo de los 500 años, y ya en la época colonial, por supuesto, se cuenta que cerca del 40% de la población de Lima, no la Lima de 11 millones que tenemos hoy, por supuesto, sino una Lima pequeña, amurallada, de una sociedad mucho más cerrada que la que vemos hoy, pero al mismo tiempo igual de cosmopolita también, porque Lima siempre fue eso. Lima, para poner un ejemplo, pero podríamos ir a cualquier ciudad de la América española o portuguesa, ¿no? Había gran cantidad de presencia afrodescendiente. Y si es así, reconocemos que la cultura viva de los afrodescendientes estuvo presente en Lima desde la época colonial. Tal es así que el Son de los Diablos es una remanencia de ese vestigio cultural de lo afro como parte de los carnavales de la ciudad de Lima. ¿Sí? Desde la época colonial, ustedes saben que si pensamos un poco en historia, insisto, luego se va a ahondar un poco más de esto, Lima fue una ciudad muy religiosa, y el barroco del siglo XVII, principio del siglo XVIII, daba mucho a la religiosidad. Perfecto. Entonces, entender este sentido del Son de los Diablos como parte de esta Lima religiosa donde el elemento afrodescendiente era común, también es importante, ¿no? Pero no solamente tenemos que entender como un vestigio colonial, porque también podríamos caer en esa trampa, ¿no? El Son de los Diablos continuó presente hacia el siglo XIX, y ya estamos hablando en tiempos de la independencia, 1821, 1830, después, cuando el Perú ya era una república. ¿Y cómo sabemos eso? Por las famosas acuarelas de Pancho Fierro, las mismas que se utilizan para recrear luego la danza en el siglo XX. Es decir, tenemos una continuidad desde la época colonial, hacia el siglo XIX, ya con la república, y luego hacia el siglo XX, que luego se van a dar más luces de este renacimiento cultural. ¿Y por qué hoy es tan importante el Son de los Diablos? Como una primera reflexión es eso, pensar la temporalidad de esta danza y de toda manifestación cultural también es importante, porque nos hace recordar no solo los pasos, la música, los instrumentos, sino a la gente que la mantuvo viva. Y creo que por eso estamos congregados aquí, y muchas gracias nuevamente a cada una de las personas que hace esto posible. Muchas gracias, Ricardo, por tu reflexión. Interesante lo que mencionas acerca de tener claro una temporalidad, ¿no? Hacer visible que existe, y es la gente la que lo mantiene, ¿no? A continuación vamos a dar paso a nuestro segundo panelista. Él es el señor Fred Horner, él es historiador. Fred Horner, doctor en Historia y Cultura Hispánica por la Universidad de Rennes II, se ha desempeñado como profesor en distintas universidades. Actualmente es profesor en la Escuela de Música de la UPC. Es autor de La Guardia Vieja, las tradiciones musicales de Abajo del Puente y la serie de libros de historia secreta del Perú. Un fuerte aplauso para nuestro panelista Fred Horner. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia, gracias a Ricardo por la invitación y a Héctor por su presentación. Me parece, acepté muy rápidamente cuando Ricardo me invitó a hablar del Son de los Diablos, porque creo que es una de esas manifestaciones musicales, dancísticas, que durante muchísimo tiempo quizás no recibió un poco la atención que ha debido tener dentro del conjunto de lo que nosotros conocemos como las manifestaciones musicales. No sé si hablar de género realmente, y después mencionaré por qué.
pero de las manifestaciones musicales y dancísticas asociadas a la población afroperuana. Lo digo además porque quizás esta sea, junto con la resbalosa, las únicas dos de las cuales tenemos noticias a lo largo, digamos, por lo menos del siglo XIX y de parte del siglo XVIII, ¿no? Para ponernos para de los diablos, para la resbalosa del siglo XIX. Todas las otras danzas, todos los otros géneros que nosotros el día de hoy identificamos como parte del patrimonio musical y dancístico peruano, no. Es decir, no tenemos esa información, no tenemos esa data, no sabemos si existieron, no tenemos idea siquiera de si se parecen en algo a aquello que nosotros el día de hoy hemos representado con aquello que se bailó cuando comienzan a aparecer noticias. En cambio, sobre el son de los diablos, y eso es quizás lo que le da un lugar especialmente importante, fue, si se quiere, el género a partir del cual, o uno de los géneros, una de las formas musicales a partir de las cuales se reconstruyeron otras, ¿no? Como el propio festejo. Es decir, el festejo que se conocía musicalmente, algunas pequeñas piezas, etcétera, se reconstruye en la danza a partir del son de los diablos. El son de los diablos albergaba además algunas secciones de, suena muy feo decir secciones, pero pasadas de zapatero, ¿no? Que eran obligados dentro del circuito del son de los diablos, cuando había tal circuito, ¿no? Pero que eran además manifestaciones más libres cuando ese son de los diablos no formaba necesariamente parte de este tipo de grandes comparsas, sino de lo que tenemos más noticias, además, no de pequeños bailes callejeros en las esquinas, en la época de los carnavales. Eso creo que dota o le da al son de los diablos un lugar que vale la pena, sobre el cual vale la pena reflexionar. Es decir, ha sido parte de nuestra realidad, de nuestra Ricardo limeña, ¿no? Por más que sea una, quizás ahí lo explicarán mejor los antropólogos, pero finalmente forma parte de las muchas danzas de diablos que hay a lo largo del mundo en general, que tienen que ver con muchas cosas, pero efectivamente con el caudal religioso que se imponía además el calendario finalmente dentro de la vida cívica también. Entonces ahorita estamos próximos a que lleguen otros diablos famosos, ¿no? Los diablicos de Tucumé, ¿no? Para la Virgen del Rosario ahora en febrero. Entonces forman parte de un patrimonio de otros muchos diablos, algunos de los cuales se perdieron además, o se han venido, digamos, si no perdiendo, han venido disminuyendo. El caso de Huanchaco, por ejemplo, donde también habían otros diablos famosos, ¿no? Y otras zonas de la libertad donde también hay una presencia fuerte de estas danzas de diablos y donde además se relacionaban, o quienes los han estudiado, ¿no? Jiménez Borja, Durán, etcétera, relacionaban fuertemente con lo que ellos habían encontrado o habían conocido sobre los diablos en vivo. Entonces, si bien hay un conjunto de diferentes diferencias, hay un patrimonio importante que vale la pena, sobre el cual vale la pena reflexionar. Creo además que el son de los diablos tiene una cosa adicional, y es que nos permite comenzar a penetrar dentro de otras muchas historias a veces no contadas sobre la música peruana, ¿no? Realmente lo que yo puedo decir, de mi lado como historiador, pero más que nada historiador de la música, está relacionado con eso, es decir, con aquellas músicas que no han sido visitadas, creo, de manera constante, adecuada, sobre todo por la academia, y ahí efectivamente hay que hacer una culpa, es decir, la academia no ha mirado muchas veces este tipo de manifestaciones, y cuando las miró, lamentablemente muchas de ellas ya habían perdido su espontaneidad y habían sido, como el caso claramente de Son de los Diablos, coreografizadas de alguna manera, ¿no? Es decir, han sobrevivido gracias a la coreografía. Y eso es una cosa sobre la que también hay que reflexionar, ¿no? Es decir, no estamos ya frente a una danza que ejecutemos en el carnaval, ya en el carnaval festejamos, ¿no? Menos festejamos, o sea, hay Son de los Diablos para lo que originalmente hubo Son de los Diablos, que era para el Corpus Christi. El Corpus Christi no festejan el carnaval, el Corpus Christi, menos, ¿no? A menos que uno sea muy católico y todo, pero yo creo que nadie tiene en su cabeza, ¿no?, cuándo es el Corpus Christi, ¿sí? Entonces, no sabemos, hasta julio, qué sé yo, pero
no llegamos tan rápido, ¿no? Entonces, ese tipo de danzas surgieron en ciertos contextos, surgieron además como parte de danzas más grandes y de comparsas más grandes, ¿no? Ya para 1785 los diablos están inmersos dentro de otras muchas danzas en el Corpus Christi, ¿no? Los archivos, los panalibios, las noticias que existen, porque lo que sí tenemos, felizmente, digamos, los historiadores nos gusta justamente hacer ese tipo de cosas, que es entrar a los archivos y encontrarnos con este tipo de información. Sí hay archivos y sí hay noticias sobre otras muchas danzas, donde no es, sin embargo, tan claro a qué tipo de población o quiénes eran las que las hablaban, ¿no? La adjudicación y la relación tan clara del Son de los Diablos con la población afrodescendiente quizás es más tardía y quizás es de fines del siglo XVIII y quizás del siglo XIX, como muchas otras músicas que pasaron luego a convertirse en patrimonio afroperuano, que no necesariamente lo fueron siempre, ¿no? Las propias acuarelas de Pacho Fierro son, hay que mirarlas con cuidado a veces, ¿no? Uno ve las acuarelas de Pacho Fierro y, claro, hay que hacer adivinanzas, y uno no está para hacer adivinanzas a estas alturas del partido, pero no sé si es tan fácil decir que la población que está bailando el Son de los Diablos son todos necesariamente afrodescendientes. ¿Ah? Pero ahí sí hay que tener cuidado porque arpas sí hay arpas afrodescendientes, ¿no? Incluso yo tengo registros de fotografías de arpas aquí tocadas por afrodescendientes de la baterita blanca. O sea, eso sí había, y quizás tenemos también que desestimar esas ideas de que el arpa está andina, la guitarra. Ahí sí yo me diría con más cuidado, ¿no? El arpa era el instrumento que permitía que ciertas músicas se pudiesen ejecutar en el espacio público. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene una caja de resonancia así grandaza. Entonces, eso puede sonar. La guitarra no suena en el espacio público. No suena además si están zapateando, no suena si hay gente en la calle, no si hay gente vociferando en el mercado o vendiendo cosas. El arpa tiene una caja de resonancia un poco más grande, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que a veces están vinculadas con los instrumentos tienen que ver a veces con sus espacios y los contextos de ejecución, no necesariamente con una población particular. Lo que sucede es que algunas de ellas luego son como capitalizadas por una población particular y está bien, ¿no? Perfecto, termino rapidísimo. ¿Ya? No hay nada mejor que alguien que sea tiránico con el tiempo, porque si no, efectivamente uno se va de hambre. En todo caso, lo interesante y lo que me parece importante resaltar es que efectivamente hacia el siglo XIX, sí con más claridad, el Son de los Diablos se vuelve algo más propio de los afrodescendientes, no algo, digamos, donde todavía no es tan claro porque podemos encontrar otras poblaciones. Es algo popular, eso sí, y esa es una cosa que sí vale la pena mencionar, es decir, y quizás una de las cosas que también, pese a todas las divisiones y jerarquías que estableció el Estado colonial, si algo nos han enseñado muchos historiadores a lo largo de los últimos años es que todas esas estructuras y jerarquías se rompían cotidianamente, ¿no? Los libros de parroquias y los matrimonios de acá de Santana muestran que todas las prohibiciones de matrimonios entre indios y blancos, indios y afrodescendientes se rompieron una tras otra cotidianamente. Entonces, creo que sí vale la pena mirar también a veces estas manifestaciones como parte de colectivos mucho más grandes, ¿no? Con poblaciones mucho más diversas. Lo importante en este caso creo que no tiene que ver solamente con lo que nosotros como historiadores, como investigadores podemos observar, que siguen mirando los documentos, sino también con aquello que las personas finalmente hacen suyo y quieren mantener como suyo. Creo que eso es un elemento que es vital en relación a los Son de los Diablos, y que creo que además es lo bonito porque nos va a llevar no solamente a bailarlo, que está muy bien, sino a conocerlo un poco mejor, a investigarlo un poco más. Hay todavía una cantidad de documentación por examinar, en donde a veces es muy aburrida, a veces es muy, porque son documentación no siempre tan amable, tan simpática, son cosas más legales, son cosas, pero están llenas de pequeños datos que nos van a permitir conocer algunas cosas. Yo, sin querer, y con eso termino, por ejemplo, me acerqué a un texto, yo durante mucho tiempo he trabajado sobre todo sobre el vals criollo, y trabajé durante muchísimos años sobre Montes y Manrique.
Y en la grabación de Montes y Manrique, y eso lo dejo aquí justamente sobre el tapete para poder luego conversar y para que quienes están animados a investigar puedan entrar en ello, había una pieza que se llama La Revolución de los Santos, ¿sí? Y la pieza es bien interesante por lo que va relatando a lo largo de toda la canción. Lo curioso es que en cada representación, cada vez que se habla del Son de los Diablos, ¿sí?, una de las cosas que se menciona, ¿sí?, en relación justamente al carnaval es cómo de alguna manera el Son de los Diablos era una danza que de alguna manera competía, que de alguna manera retaba los órdenes sociales justamente por darse en los carnavales. Una de las cosas curiosas de esa danza es que aparecen muchas de las cosas que la documentación asocia a las fiestas de carnavales y en relación al Son de los Diablos. Santos travestidos, ¿sí? Santos borrachos, ¿sí? Y al final de la pieza, ¿no?, en que se van mencionando todos los santos que estaban con polleras, y etcétera, ¿no?, se habla de la cuadrilla, ¿no?, que va recogiendo, ¿sí?, a todos estos santos porque llega la Cuaresma. Es justamente el tiempo del carnaval. Y si es una fiesta de carnaval y una danza social de carnaval, es bien interesante justamente la aparición de esta danza. Pero lo más interesante es que la canción aparece bajo el género canción. En Montes y Manrique es un género más o menos que admite un poco de todo. Pero la base rítmica es una base rítmica muy semejante a la que tenemos justamente en el festejo y el Son de los Diablos. Creo que hay todavía muchos documentos y mucho por trabajar para poder de alguna manera conocer más, y creo que este conversatorio, y agradezco a Ricardo por eso, es una buena punta de lanza para comenzar y acercarnos a discutir, conversar, conocer más y conocernos un poco más quienes estamos interesados en estas cosas. Sé que me pasé 2 minutos más de lo que debía, pero lo siento mucho. Una deuda muy pendiente de las ciencias sociales en abundar más los estudios, los trabajos y descentralizar también lo que se ha venido llevando a cabo en cuanto a diversos campos de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, la antropología, la sociología. Le hemos dado una mirada a lo que es de lo que en el lenguaje anterior o lo colonial siempre se dejaba claro, se ha estudiado, existen muchas publicaciones, textos que hablan de lo que viene a ser el tiempo de la esclavitud de los negros, ¿no? Es el lenguaje colonial, ¿no? La esclavitud de los negros, y existen textos que se hablan de esos momentos, que hablan de toda esta deshumanización que se ha llevado a cabo, como muy bien lo indicaba Ricardo, pero sin embargo, también es importante tener en cuenta que después de toda esta página, o sea, de lo que implica del momento de la abolición de la esclavitud, porque no solamente también se habla de esclavos negros, sino también en el mundo también hay esclavos blancos, acá también llegaron esclavas y esclavos blancos, ¿no es cierto?, como los moros árabes, como muy bien nuestro historiador Juan José Vera siempre señalaba, ponía mucho énfasis en las esclavas blancas, ¿no?, que también llegaron acá en el Perú. Y todo este proceso es muy importante indicarlo, porque después, cuando se habla de nuestra población afroperuana, se indica, después de la abolición de la esclavitud, ¿qué es de la población afroperuana? Actualmente, culturalmente, ¿en dónde lo estamos visualizando? Siempre hablamos en el ámbito cultural, allá en la música, ¿no?, en los ritmos afroperuanos, los ritmos negros, como decimos, en las danzas, en el deporte, también igual con las diversas simpatías que puede haber en el fútbol y otros deportes más que se destacan. Y luego, y eso lo hice en el último video para que lo haya el tiempo, y luego una señorita afroperuana decía, yo no bailo, yo no juego gol, yo no tampoco hago fútbol, yo tampoco no sé cocinar la comida, ¿qué? Y a mí lo primero que me dijeron cuando llegué a la universidad, o sea, que usted es una negra bamba, porque no hacen nada de eso. Y creo que esos estereotipos tenemos que ir, estas inicializaciones tenemos que ir quitándolo poco a poco. Y creo que la tarea está en qué campos de la sociedad actual está muy presente y vigente lo que es lo afroperuano. Creo que ahí está la tarea muy importante, ¿no?, y generar estos espacios que también nos permita reflexionar sobre este tema. En el ámbito que sí, yo creo también a todos los que están presentes,
y viendo el tema que indicaban el Son de los Diablos como patrimonio cultural afroperuano. Y coordinaba y también indicaba si es el propósito llevar a que en un momento una danza de descendencia afroperuana llegue y logre ser patentado como patrimonio cultural de la nación. Sería excelente, sería muy interesante. Sabemos que hay los protocolos que el Ministerio de Cultura también lo establece. Pero sí, y también aquí lo que es importante que también a través de los diversos aportes de la historia, también tenemos que centrarnos también igual de lo que es la dinámica de nuestra diversidad cultural en el Perú. Creo que si por ahí, como siempre también cuando se hacen conversatorios se habla, cuáles son los aportes, las influencias de lo afroperuano en la cultura peruana. Y creo que ahí partiríamos con una reflexión muy importante, lo que llamaremos esta construcción de la peruanidad a la actualidad, en pleno 2025, tiene muchos elementos muy importantes de nuestra población afroperuana que han contribuido a este enriquecimiento de la diversidad cultural del Perú, de lo que llamaríamos también la construcción también de nuestra identidad como peruanidad. Entonces, partiendo de ese punto, es muy importante resaltar que sí, el Son de los Diablos, como muy bien también lo dijo el colega Fred Ronald, sí, pues, es uno de los pocos, y hay que decirlo bien, con pinza también agarro, pocos de las expresiones culturales dancísticas que sí se registra y hay referencias de épocas ya finales coloniales, como también los 800 hacia adelante. Entonces, sí, hay este vacío que después de lo que viene a ser de una vez la abolición total y plena de lo que es la esclavitud, que viene y en qué se desarrolla nuestra población afroperuana. Entonces, ahí también están los vacíos en el ámbito cultural. Y muy bien se estaba indicando el maestro Pancho Fierro, que él es del 1807 hasta 1879, que fallece, y es prácticamente el cronista visual a través de la pintura, la acuarela, de todo lo que implicó el postrumpismo aquí en Lima y también lo que hemos podido ver en otros lugares, y de él se toma como referencia tanto para vestimentas, trajes, máscaras, como también algunos instrumentos musicales. Pero cuando analizamos y queremos hacer siempre una reflexión sobre música y danza, y también ya nos mencionaba también en la presentación, y yo teniendo estudiantes del Centro Universitario Folclore de la San Marcos, que estamos acá en la sede del Parque Universitario, ahí también tenemos el curso de lo que es Teoría del Folclore de la Cultura Afroperuana. Y siempre en la música y danza, que es lo más visible, lo que también los jóvenes rápidos se conectan, decíamos, ¿y cuáles son las danzas afroperuanas? Salen los nombres, ¿no?, de los mismos jóvenes, ¿no? Algunos también son profesores en escuelas y están ahí capacitando, indicando. Sí, lo afroperuano es el festejo, el lingá, y nosotros les diríamos, ¿qué más? El landó, ¿qué más? El lingá, el toromaca. Y luego ahí también se provoca un poco la reflexión y también que nos lleve también esta oportunidad en esta mesa. Y decíamos, ¿y cómo vamos entendiendo que esas danzas son afroperuanas? Son mate in África traídas al Perú. ¿Nos podrían mencionar una danza en esa condición? Y ahí empezó a pensar y a repensar, ¿no? Y efectivamente esa es la tarea que tenemos actualmente, que tenemos que ir desarrollando. Y, ¿verdad? Y diverso también conversatorios a veces reflexionamos sobre el tema. ¿Hay alguna danza Made in África traído directamente al Perú por la primera generación de los esclavos negros que se establecieron en el Perú? Luego también igual sería para los demás países de Sudamérica, Centroamérica. ¿Ya? ¿Qué diríamos? ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, esta sería no solamente de determinar, sino de examinar, de revisar, investigar, indagar más. Sí, entonces ese punto es muy importante, porque lógicamente, y para ver el tema y conectar con el tema de lo que es lograr que nuestro Son de los Diablos de un momento llegue a ser un patrimonio cultural, tenemos que indicar claramente, y también hay muchos estudios que cada vez actualmente se viene ya revisando con mayor, también con el apoyo de la tecnología, con mayor datos y fuentes, que es lo más importante, con evidencias. En sí, hay que tener claro que
Cuando se habla de danzas, también los ritmos afroperuanos, aparte de los grandes maestros que aportaron en su momento, sea la familia Santa Cruz, Nicolás de Santa Cruz, Victoria de Santa Cruz y también los hermanos Vázquez, sobre todo en danza, Porfirio Vázquez, el maestro, ¿no? Su hijo Vicente Vázquez, extraordinario en la guitarra y también en darle las modalidades musicales también a lo que llamaríamos la música afroperuana. Pero sin embargo, acá hay un punto muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y analizar. Muchos de los aportes llamados de la población, y esto cuando yo les hacía la pregunta, ¿existe lo MADE in África insertado al Perú o importado al Perú? Definitivamente que no hay esa condición todavía contundentemente las evidencias. ¿Qué es entonces todas esas expresiones dancísticas y también de géneros musicales que identificamos actualmente como afroperuanos? Si lo quitamos la palabrita afro, diríamos que es mucho más peruano que cualquier otra posibilidad traída de afuera, sin llegar a una condición de influencia de hecho. Y ese es el tema muy importante. Y aquí es reconocer más a la población afroperuana, o nos parece decirlo, a la población ya descendiente, nacidos en el Perú. Son ellos los que más han aportado, incluso en la música. Es el famoso, escuchamos hace un momento en la representación, la guitarra de burro. ¿Fue traído de África? No, pues acá. El cajón también es un cajón rústico que partía de percusión, hasta incluso en el rock hay evidencia del checo, antes de ahora. ¿Fue traído de África? No, eso lo puede encontrar aquí. Y así podemos ir revisando a otros instrumentos musicales. Entonces, un poco ahí es descentralizar ese tema, ¿no? Y ver que de repente más que África es más peruano. Yo tengo ya otros discursos a los momentos de que efectivamente no comparto necesariamente, salvo que se explique muy bien y se acentúe muy bien la palabra siempre de los afroperuanos, ¿no? Porque tenemos que ser más peruanos 100%. Creo que para terminar, muy simple fue la señora de una palabra que explotó y estalló, pero me pareció muy bien y fue polémico, ¿no? Ella que dijo, yo no me siento afroperuano, yo no soy afrodescendiente, y salió todo, ¿qué? O sea que tiene vergüenza de su origen, de su pasado. No, ella dijo, yo me siento no afroperuano y tampoco afrodescendiente, sino que yo me siento bien peruano, más allá de los colores de la piel. Y creo que por ahí está muy bien esas reflexiones que se deben ir dando, ¿no? Porque nos debemos ir integrando más como sociedad, como país, y también creo que en ese sentido el Son de los Diablos es una de las, sí, danzas que tiene mayor referencia histórica y arraigo también con nuestra cultura popular y también con nuestra cultura nacional como Perú, como país. Y creo que sería muy importante, porque también vemos que hay países sí, también como en Bolivia, que están luchando también las comunidades afro-bolivianas sin querer patentar diversos, como esos caporales y otros temas que no les encaja. El Son de los Diablos tiene mucho más arraigo, pero es arraigo bien fuertemente del Perú, ya que decir con orgullo de nuestra población afroperuana. Y así también ha habido muchos aportes de nuestra población afroperuana en diferentes campos, ya que estamos hablando de música y de danza, y también podemos tocar en otros campos y otras esferas. Yo creo que en ese sentido va la invitación y la reflexión a seguir trabajando en esos temas, y felicitaciones a cada uno de los organizadores también por darnos esos espacios. Gracias. Me quedo con una de las ideas sobre lo importante que fue el rol de Pancho Fierro para poner como evidencia estas referencias de música, de formas de vestir. Hoy en día hay que reflexionar sobre esto. Podemos observar con claridad que algunas agrupaciones están vistiendo túnicas, están intentando africanizar algunos géneros que nunca tuvieron esa connotación. Y también quiero agregar, con las disculpas del caso, también una familia importante en esta reconstrucción de la danza que fue la familia Campos, ¿ya? Victoria, obviamente, ¿ya? Victoria, Nicomedes y todas las personas que han puesto su vida y han dedicado su vida para poner en valor esto de lo cual nos sentimos tan orgullosos. Y como último panelista tenemos al señor Luis Alberto Ruiz, abogado y gestor cultural. Luis Alberto Ruiz Delgado, abogado titulado en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, gestor cultural y danzante de danzas folclóricas con 25 años de experiencia, director de la Asociación Cultural El Cucurucho de Papel. Un fuerte aplauso para Luis Alberto.
Bueno, muy buenas tardes con todos, bueno, ya buenas noches ya. Es un honor estar aquí con grandes personalidades, cerebros para mí de la historia y de la música. Bueno, muchos se van a preguntar qué es un abogado acá. Bien, en principio, como ya lo ha mencionado Héctor, ¿no? Bueno, yo tengo ya 25 años de danzante. Y no casualmente el Son de los Diablos fue una de las primeras danzas que yo ejecuté y fue las bases para mí de poder entender un poco, yo sí le podría llamar una especie de género musical, ¿no? He escuchado, bueno, lo que ha mencionado Ricardo, Fer, Marión también, bueno, ha sido profesor mío. Hay algo que quizás del Son de los Diablos podemos rescatar. En principio, es una identidad para el pueblo afroperuano, creo yo, ¿no? Porque es lo que más ha caracterizado a través de la historia, es lo que más se ha transmitido, pero no le han dado, digamos, la mayor relevancia cultural. A mi punto de vista, como identidad, es lo que más podría representar a la comunidad afroperuana. ¿Por qué? Justo yo conversaba con Ricardo antes de empezar, y para mí, aparte del Son de los Diablos, la Zamacueca también es una de las danzas que Pancho Fierro ha transmitido en sus pinturas. No casualmente es de la época, ¿no? Pero el Son de los Diablos va un poco más atrás, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en la Zamacueca, Pancho Fierro sí retrata a personas afrodescendientes, afroperuanas, ¿no? A diferencia quizás del Son de los Diablos, que algunos aparecen con máscaras, como bien mencionado, posiblemente el Son de los Diablos no necesariamente era ejecutada por personas afrodescendientes. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que el Son de los Diablos es una danza, la danza más representativa en la costa, porque nació aquí en la costa de Lima, ¿no? De la comunidad afroperuana. Tenemos otras danzas de diablos también, que no casualmente son representados también por afroperuanos, y tiene, voy a hacer un paréntesis así, una connotación bastante religiosa, ¿no? Como ya había mencionado Fer, el Son de los Diablos aparece en principio como el Corpus Christi, la celebración del Corpus Christi, y luego ya aparece con el tema de los carnavales en Lima. Recordemos que el Corpus Christi también viene de España, ¿no? Entonces, la danza de diablos en general viene desde Europa, viene desde allá. Y como justo decía el profesor Carlos Guardión, si hay una danza traída del África aquí, es discutible. Porque bailes de diablos, ¿no? Hay en diferentes partes, no solamente acá en el Perú, hay en otros países, hay en Europa, ¿no? Y que han sido, digamos, interpretados de diferentes maneras. En el caso de Lima, ¿no? Esta connotación religiosa de llamar, quizás va a sonar un poquito fuerte, el aspecto religioso fue muy importante en el tema de sindicar a los esclavos negros como diablos, ¿no? Hay una referencia que siempre me gusta mencionar, es que la Iglesia Católica, para que pueda, digamos, convertir a la mayoría de la población, no solamente limeña, sino a los esclavos, era que tenían que satanizar lo que no era de Dios, ¿no? Entonces, una de las formas que tuvo la Iglesia Católica era decir a los esclavos negros, ellos son diablitos, ¿no? Porque tú te sos oscura, ¿no? Te comportas de esta manera, bailas de manera desenfrenada. Entonces, esta referencia que para algunos es un poquito, digamos, controversial, unos dirán que sí, otros dirán que no, pero la historia nos ha enseñado que los esclavos negros en aquella época fueron muy maltratados, porque estuvieron privados de sus derechos totalmente, ¿no? Yo como abogado veo hoy en día la privación de derechos que ha tenido, ¿no? Entonces, el aspecto religioso para el tema del Son de los Diablos para mí es muy importante, ¿no? Si bien es cierto,
fue de cierta manera la Iglesia Católica, que trata de satanizar lo que no es de Dios, ¿no? Incluyendo a la comunidad andina, ¿no? Los indígenas, ¿no? Por ejemplo, en Quechua hay danzas, por ejemplo, como el personaje del Sacra, el Supay, ¿no? Son términos en quechua, pero son términos que la Iglesia Católica ya transforma y los sataniza. ¿Para qué? Para que el pueblo, ¿no? andino y también a nivel general, ¿no? trate de convertirse y tener una creencia más religiosa, ¿no? aceptar más la religión católica. Entonces, una vez Ricardo me decía, Lima es una de las ciudades más religiosas, ¿no? que existe, y en verdad es así, porque Lima fue el centro de la religión católica, ¿no? Aprovechando un contexto histórico, en la época de Pancho Fierro, vamos a basarnos ahí, que tenemos estas referencias. En la época de carnavales, obviamente, era el libre albedrío del pueblo limeño, ¿no? y en otras partes del mundo también. Obviamente era el son de los diablos era una de las danzas que acompañaba a los carnavales y era una forma también de burlarse de sus amos, de los capataces, ¿no? El juego con el público también, ¿no? Tratar de, digamos, incentivar al baile desenfrenado, ¿no? Entonces, hablando de los carnavales y el tema religioso, ¿no? Las máscaras en aquella época, obviamente cuando aparecen los carnavales, ¿no? era también una forma de esconder a la persona que estaba interpretando la danza. ¿Por qué? Porque los amos se enteraban de quién era y se imaginan el castigo que recibía, ¿no? Es como hoy en día, una palabra, un empleado sale a los carnavales, se pone una máscara, aprovecha que el amo no sabe quién es, lo embarra, lo moja, lo empuja y no sé quién es, si fuera un empleado y lo despido, algo así. Entonces la máscara en ese tiempo también era muy relevante, es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué se utilizaban las máscaras? La tunantada, por ejemplo, también es una, disculpe que me salga un poquito del tema, la tunantada también es una danza con máscaras, ¿no? Y no casualmente es interpretado la mayoría por varones. Hay personajes de mujeres, pero son interpretados por varones, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de esconder la identidad de la persona, ¿no? Y así hay muchas danzas que podríamos hablar de máscaras. ¿Por qué? Hay danzas también que hablan sobre la burla hacia los españoles, ¿no? La contradanza es una de ellas, por ejemplo. Entonces, el Son de los Diablos para mí, digamos, era una oportunidad de aquellos esclavos negros de poder divertirse, celebrar, burlarse de los amos, burlarse del estatus político, de la misma religión, ¿no? Y así poder, digamos, tener una diversión, entre comillas, sana para ellos, ¿no? Rescatar el Son de los Diablos para mí es muy importante, no solamente por un tema de que sea quizás algo exclusivo de la comunidad afroperuana, sino que es la historia que contamos, es la historia que ha tenido el Perú, de cómo ha ido trascendiendo, ¿no? Gracias a Pancho Fierro tenemos la vestimenta del Son de los Diablos, incluso las máscaras que se muestran son máscaras más grandes de las que hoy en día se utilizan, ¿no? Pero sí tengo un pequeño conflicto y quizás acá Fer nos podrá hablar un poquito más en el aspecto musical. En la zona de Pancho Fierro vemos la quijada del burro, vemos la cajita, obviamente de diferente diseño, vemos el arpa que también mencionaba, no sabía que había una arpa afroperuana, se podría decir, ¿no? Y también, no sé si es una especie de guitarra, no sé en la época qué tipo de instrumento ha sido, ¿no? Pero el Son de los Diablos que escuchamos hoy en día, fue lo que cuando empezó este evento, prácticamente es una recreación ya más contemporánea desde mi punto de vista, ¿no? No sé hasta qué punto habrá un registro de la música como tal. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, como ya han dicho también, el Son de los Diablos también ha sido base de muchas danzas y bailes afroperuanos,
¿no? Por el patrón rítmico exclusivo que tiene, ¿no? Van a escuchar en la mayoría de canciones, bailes y danzas afroperuanas tienen un patrón rítmico que es característico, ¿no? Yo creo, y para eso estamos acá también para poder visitar este tema, en el aspecto musical es muy importante también saber qué tan cierto es lo que escuchamos hoy en día, ¿no? Sobre los diablos. De la vestimenta creo que no tenemos ninguna controversia, ¿no? Incluso de los pasos de baile que se ven, Pancho Fierro incluso ha tratado de retratar uno de los pasos que hace el Diablo Mayor, ¿no? Porque la pintura que tiene Pancho Fierro no casualmente es del Diablo Mayor, el personaje principal. Entonces creo que te empiezo, sí. No, estoy acostumbrado a ir a las audiencias también que me cortan. Sí. Entonces, creo que en esta primera parte he tratado de generalizar algunas cosas y, repito, el Son de los Diablos, a mi punto de vista, no solamente, digamos, cultural, sino por un tema de identidad, como derechos fundamentales que tenemos también, y que tratar de también mencionar ahora sobre la reforma constitucional que hubo en diciembre, ¿verdad, Ricardo? En diciembre, ¿no? Que ahora la comunidad afroperuana ya está reconocida en la constitución política, y ese es un logro porque ya nos unifica, todos somos peruanos, ¿no? Antes solamente se hablaba de la comunidad andina y la comunidad amazónica. Hoy en día nuestra constitución ya reconoce a la comunidad afroperuana, ¿no? Como parte del pueblo peruano. Yo creo que es un logro bastante importante. Y el folclore de la cultura es nuestra historia, es lo que cuenta de lo que en las escuelas y en muchos libros a veces no nos dicen. Y en espacios como estos quizás podemos aprender un poco más y abrir un poco más el panorama y no solamente quedarnos en lo que nos dijeron papá, mamá o lo que nos enseñaron en el colegio. Entonces, bueno, para poder terminar ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Yo me quedo con algunas cosas, partiendo de esta última parte de la Constitución, lo importante que es cómo hacemos ahora que de manera legal, se podría decir, podemos tomar acciones, ¿no? Para poder perpetuar esta idea de que lo afroperuano no solamente está vigente en las formas tradicionales, sino que forma parte de lo que somos, ¿no? Como peruanos. Y otra cosa que rescato a partir de lo que dicen los maestros, aquí los ponentes, es el rol que cumplió la iglesia, ¿no? Para el tema de ese proceso de evangelización, ¿no? Y mencionaba, me hizo un poco de ruido cuántos bailes llegaron aquí a América de África. Esos bailes, muchos de ellos aún se mantienen, quizás cambiaron de nombre, pero en lugares como Brasil y Cuba, ¿no? Que se fueron adaptando también. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Perú? ¿No? Es una gran interrogante que aparece. Y otra de las cosas que voy a hablar solo un minuto, si bien se habla mucho de que las danzas fueron recreaciones, miren el poder que ha tenido la población, el pueblo afroperuano, para resistir a pesar de no poder visibilizar estas formas tradicionales, no encontrar registros y aún permanecer, porque un festejo, un Son de los Diablos, un zapateo no se parece a un yombo en Brasil, no se parece a una cumbia. Entonces, a pesar de ese olvido, creo que el aporte de nuestros ancestros ha sido vital y sigue siendo. Eso es lo que quería mencionar. Disculpa, Ricardo, que no quería terminar. Mi condición de maestro también y docente no quería dejar pasar esto. Y antes de ir a la rueda de preguntas, voy a hacer la palabra a Ricardo. Sí, voy a hacer... Gracias, Tito, por favor. Yo voy a hacer uso del derecho de casa brevemente para hacer algunas reflexiones muy chiquitas. Es el pecado de hablar primero y no haber escuchado tanto si no lo hubiera dicho en el momento que me tocaba.
Yo creo que estamos logrando el objetivo porque cuando Carlos mencionó lo que Bartola cuestionaba sobre el ser afroperuano, vi varias caras que les hizo ruido. Entonces, si nos empezamos a cuestionar sobre qué es ser afroperuano, sobre efectivamente si hay danzas africanas en el Perú, o si lo afroperuano es una construcción tan peruana con herencia y ancestralidad africana, porque eso también es importante, es interesante cuestionarnos. Me gustó también lo que señalaba Fred acerca sobre esta mezcla entre el festejo, el son de los diablos, lo que aparece en el cancionero de Montes y Manrique, en la grabación como canción, y esto que se complementa básicamente con lo que decía Luis Alberto, sobre cuánto de esta música, si uno va a Google y busca Son de los Diablos, aparece por supuesto la de Perú Negro, la de Nicomedes, lo que interpretaba el Conjunto Nacional de Folclore, y luego el maestro Chévez me corregirá si no era así, pero yo creo que existe mucha construcción contemporánea ya sobre el Son de los Diablos, y esto lo vinculo mucho a lo que decía Tito hace un momento, porque tenemos que entender también lo afroperuano como algo tan contemporáneo sobre lo cual se puede seguir creando. Precisamente uno de los objetivos de este conversatorio es quitarnos muchos esencialismos. El primero de ellos es que todos los negros fueron esclavos. O sea, tenemos que quitarnos de la cabeza eso porque en tiempos coloniales mucha de la población afrodescendiente, y utilizamos el término afrodescendiente de manera política, era libre. Lo que llamaríamos mulatos, libertos, zambos, en esa época. Entonces ahí ya estamos marcando un parteaguas. Y esta población afrodescendiente no desaparece con la abolición de la esclavitud. Ahí está el mal que muchas veces hacemos. ¿Cuál es el peligro de decir que todos los negros fueron esclavos? Que esclavos, entonces ya no tenemos por qué hablar de ellos. Desde 1854, hace 170 años, ya no tendríamos que hablar del afroperuano. Y caemos en el peligro, que yo creo que es lo principal, de decir, bueno, todos somos peruanos, no digamos más. Pero no, precisamente estamos aquí y existe un Museo Nacional Afroperuano, existe una mesa de trabajo afroperuana del Congreso de la República, porque el tema afroperuano se tiene que seguir discutiendo. No se ha agotado, si no, no tendríamos, uno buscaría en Google videos sobre el Son de los Diablos y escucharía explicaciones, pero no las hay. Hay muy pocas. Lo que decía el maestro Vicente Vázquez, las décimas, por supuesto, de Nicomedes, por ahí videos de cuando se recreó por el movimiento Francisco Congo allá en los años 80, y termino de contar. O sea, no hay ningún libro académico escrito sobre el Son de los Diablos. ¿Y está en inglés? Si está en castellano, entonces hay que reproducirlo. Entonces es uno. Y paramos de contar. O sea, no tenemos la gran variedad de trabajos académicos. Por eso yo creo que antes de dar paso a las reflexiones, preguntas, esto es un conversatorio que creo que nos tienen que seguir generando preguntas, estamos logrando el objetivo, que es, por un lado, desmitificar temas acerca del pueblo afroperuano, y hemos querido bien empezar con el Son de los Diablos como una manifestación antigua, pero al mismo tiempo contemporánea, del cual no hemos agotado lo que tenemos que decir. Creo que esa es la mayor conclusión. Así que, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a comenzar en este punto de las preguntas. A ver si es que vamos a ir cediendo. 5 preguntas. Sí, la dinámica va a ser la siguiente. Va a ser la pregunta y a quien del panelista elige la pregunta. ¿Ok? Vamos a tener, por cuestiones de tiempo, solo 5. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ok. Sí, ante todo, muy buenas noches. Esta construcción de conversatorio, Son de los Diablos, es bastante interesante y reflexiva. Mi pregunta a todo el panel con referente a la relación música, danza y sincretismo religioso. Y para Fred, tomando como referencia
su descripción con referente al arco, y más abundando que tiene más relación con el vals, el bordón de guitarra y la vihuela en el espacio donde se construyó, en este caso, esta danza, estaríamos hablando con referente a si es que hubo vigencia y la diferenciación, para muchos, la vihuela, el bordón de guitarra, y en ese sentido, para efecto de que nos ilustre en ese sentido, ¿no? Tomemos usted. Sí. Muchas gracias. ¿Quién es? Las 5, hacemos las 5. ¿Esa es la primera? Okay. ¿Se acuerdan? ¿Se van a acordar? Es comentado que Sí, claro, se van a acordar, claro. Ok, vamos. Claro, Ok. Sí. Se olvida. Comienzo al revés, ¿ya? Porque creo que es más fácil, porque lo último, no sé. Es decir, ¿la vihuela y la guitarra son la misma? No, ciertamente no son la misma. De hecho, hay algunas noticias sobre la vihuela con 5 cuerdas en lugar de 6. Pero eso es lo que se puede ver. Sobre qué hacía el bordón, ya eso es imposible. No sé. No sabemos cómo se tocaban las cosas. Muchas veces, y sobre todo para la música popular, y ese es el gran problema, es no tenemos idea de cómo se tocaron. No sabemos. Yo siempre he tenido muchos problemas cuando me cuentan esto de las antaras que encuentran. Yo digo, yo no sé, y sobre todo no con que las encontraran y que seguramente se tocaran, sino con los conjuntos que las tocan ahora, pero sobre todo que quieren hacernos creer que la manera como la tocan ahora es como sonó. Yo no tengo idea, yo no sé si, por ejemplo, yo tengo un instrumento de Moquegua que se llama la guitarrilla de Canumas. La guitarrilla de Canumas es el instrumento del Perú y quizás en América Latina, después del guitarrón chileno, que tiene más cuerdas, ¿sí? Ya tiene 20 cuerdas, ¿ya? Para que se toquen 2 acordes. ¿Me puedo entender? Sí. O sea, 20 cuerdas para tocar 2 acordes. Uno da, dice, 20 cuerdas, esto debe saber poder. No, se tocan solamente, tradicionalmente, para fiestas para las que se interpretan 2 acordes. Entonces, una cosa es el objeto y otra cosa es cómo la gente ha utilizado ese objeto históricamente. La antara podría tener 16 cañas, pero yo no sé si le meterían harina a una para que no sonara tanto, yo no tengo idea, ¿no? Hay cosas que más o menos se pueden entender. Entonces, el bordón, ¿de cuánto está? No lo sé. Podemos saber cosas como esas cuando comienzan a aparecer, todo posible. Una, que alguien lo haya mencionado, ¿no es cierto?, o que haya algún tipo de registro de escritura musical, y la otra, cuando comienzan a haber grabaciones, y lamentablemente grabaciones en el Perú recién, digamos, que se hayan conservado, o sea, no que hay algunas antes, pero que se hayan conservado a partir de 1910 y 1911. Entonces, es muy difícil saber. Ahora, ya en 1911 hay bordones, ¿no? Pero priman los bordones, ni siquiera en la marinera priman los bordones en esa época. El día de hoy, cuando la gente piensa en la marinera, casi no la puede imaginar sin bordones. En ese momento, no. Entonces, ¿cómo la gente la usa y por qué ciertas cosas se van quedando? Eso es más difícil. Entonces, no sé si respondo completamente la pregunta. Sobre lo otro religioso, lo voy a adelantar y luego le doy la palabra que quiera responder. Yo creo que ya eso sí que tenemos que tenerlo súper claro. No es que de pronto, sí, hay un deseo, digamos, de la población colonial que ejerce el poder por colonizar, también de alguna manera por evangelizar a la población. Pero hay un momento en que la población también se da cuenta de que es un buen negocio ser evangelizado. Es decir, porque permite cosas, ¿no? Uno se pregunta por qué hay tantas glosas, tantas décimas, tantas cuartetas de marinera religiosas, ¿no? Porque son formas también de mostrar un conocimiento que para ese momento es valioso. La población no está solamente siendo sometida, solamente siendo... La población también negocia, también da, recibe, da, está en un juego de estrategias más complicado que no es solamente como efectivamente ser esclavo, también se buscan maneras de no serlo. Y de hecho, una de las cosas súper interesantes que he venido viendo un montón de historiadores en los últimos años son las estrategias para no serlo, ¿no? O para no parecerlo a veces, porque a veces
Se puede ser, pero se puede no parecerlo, por cómo se viste, por cómo se ve, etc. Y todas esas son estrategias de negociación, de lucha, que yo creo que son muy valiosas. Entonces, en el caso de la religión es lo que domina, o sea, si nos domina hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, en ese momento donde además es uno de los objetivos, pero además uno de los motivos que justifican finalmente todo lo que pasa, ¿no? La religión marca el calendario y el secretismo con lo religioso está presente. Y ahí hay que tener cuidado, no solamente por eso encima de la población negra se les indica como diablos, hay diablos de todos los colores. De hecho, los motivos de carnaval de esos diablos están desde el libro El Buen Amor, en el cine de España misma, antes de ninguna conquista. Entonces, todo eso ya está. Cómo en cada lugar va, digamos, asentándose, cómo cada grupo además lo va haciendo suyo, eso es interesante. Por eso decía, a mí lo que me parece interesante no solamente es lo que podemos describir y lo que podemos ver, sino también lo que la gente desea. Es decir, en qué momento la población afrodescendiente agarra y dice, ok, esto es más mío, el son de los diablos es más mío, la manera es más mía. Por más que sabemos que la manera no era afrodescendiente, pero es más mía, yo la canto más, yo la sé cantar mejor, yo soy el cantor más largo, yo soy no sé qué. Todo eso tiene que ver con una voluntad, con gente que quiere que se le reconozca por ciertas cosas. Y eso a mí sí me parece valioso. Y creo que vale la pena justamente investigarlo más, porque la gente le interesa ciertas cosas. Y no sé si alguien más creo eso. Sí, solamente a la pregunta que fue muy bien y puntual y también nos ayuda a entender más este universo de la música, la danza y sobre todo también es sí, creo que era muy puntual y lo que digo muy bien es hasta el momento de lo que se ha rastreado, se ha hecho indagaciones, si dentro de los contenidos de lo que están dando en música y en danza está reflejado lo religioso, pero hay que ver dos momentos de lo religioso. Si nos referimos a lo religioso proveniente de esa conexión histórica, ancestral o de herencia, entre comillas, lo de África, desarrollado acá en el Perú, hay poquísima, casi nada, evidencia. Que se hayan dado de repente ritualidades pueden haber sido, pero de repente muy clandestino. No olvidemos que los españoles emplearon lo que es la política de extirpación de idolatrías, ¿no? Y con esa política era una represión a todo lo que sea contrario al catolicismo. Y como muy bien acaba de indicar, entonces muchas veces por estrategia, por camuflaje, muchas veces a veces me conviene estar más al lado del opresor, ¿no es cierto?, para tener ciertos privilegios o recibir menos latigazos, porque también al costado del Congreso de la República, irónicamente, estaba nuestra Santa Inquisición, ¿no es cierto? Y ahí iban a parar y hasta morir, ser torturados las personas que no se convertían al catolicismo. Entonces, esto también incluso a la población indígena también de la época también igualito, ¿no? Ellos, imagínense, desarraigarlos de que el sol es un falso dios. La Pachamama, la madre tierra, es falso dioses. Es terrible. Creo que hasta ellos han olvidado los psicólogos de hacer un estudio, una investigación, el impacto psicológico, a decir que ahorita estamos creyendo en Jehová, en Jesucristo, y por ahí salga una voz de vida que diga, esos son falsos dioses. Eso no existe, eso no es Dios. El que yo traigo acá es Dios verdadero. ¿Se imagina? Ese impacto psicológico tremendo a la población indígena. Pero eso también sucedió con nuestra población afroperuana, porque lo estamos desarraigando de la primera generación de los que llegaron aquí. Y que de esa generación hayan reproducido sus prácticas religiosas, sus rituales, su religiosidad aquí en América, es poco, sobre todo en el Perú. A diferencia de Cuba, como también lo mencionaron, también el caso de los portugueses que lo permitieron parte de allá en Brasil. ¿Y por qué en el Perú es diferente? Que también fue una pregunta que hizo muy bien. ¿Y por qué en el Perú sucede eso? Hay una posible hipótesis de respuesta, ¿no? No olvidemos que el Perú era la capital del virreinato español. Y en la capital es donde está concentrado todo el poder político, militar, religioso, y lo controla todo. Como sucede en este momento, como un país centralista.
En la provincia de nuestro Perú, de la selva, de la sierra, llega inmediatamente toda la presencia del Estado-Nación, cubre todas las necesidades, para nada. Otros ni enterados si existen tales pueblos o comunidades. Pero sin embargo, acá en Lima, Ciudad de Lima, está todo bajo control, ¿no? De todo el poder político, económico, social, militar, ¿no es cierto? Entonces, es esa misma temática. Pareciera que muy poco haya cambiado en ese aspecto del desarrollo de nuestras sociedades. Y en ese punto, también teniendo en cuenta lo que hemos indicado, la política de extirpación de idolatrías y el Perú como capital de la colonia española, pues era totalmente atacante, ¿no? Y con estas instituciones como la Santa Inquisición, por eso que muy pocos registros hay que se haya desarrollado, por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Ahí hay un célebre canto que iba Changó, ¿no? Y el Changó sí es, pues, la referencia de la santidad, de la santería, y referencia tiene conexión con África. Y podemos encontrar también así en Brasil y también en otros países más alejados, lejos del control con capital. Ya otro momento es cuando ya se van también creando nuevas subvirreinatos dentro de lo que es el dominio español. Pero ahí creo que van algunas referencias. Y sí, es cierto que la población, que también disculpe, en la población, en las canciones, ya surge a partir de cómo yo me acoplo a lo católico. Por lo que también señor Milagros, Cristo Moreno, Cristo Cachacanías, también los cargadores, también eran los negritos, los morenitos, como decía la primera cofradía, ¿no es cierto? Y también, así decían también los patrones, los amos les convenía que sean convertidos también al catolicismo, para tener menos represión. Y también, si analizamos también, mayoría de fiestas de negritos y negrerías, comúnmente están asociadas a la adoración del niño Jesús. Mayoría, la tapa negrito también lo pone en Chincha, sus temáticas. Y también las negrerías, ¿no? Como el caso de los negritos de Huánuco, que también ya es una representación, también está vinculado desde Navidad, Año Nuevo, hasta lo que es Bajada de Reyes. Si revisamos, a mayoría de lo que llamamos danzas, ¿no? De negrerías, danzas negritos, están vinculados de una tornada de ese punto. Y para terminar, ya lo había anotado y me había olvidado, creo que también nos queda como tarea, al son de los diablos, y a otros de nuestros queridos diablitos en el Perú, hay que desatanizarlo, pues, ¿no? Pues también no olvidemos que hay un avance de las iglesias evangélicas, que Satanás y Satanás por todo el diablo. Y cualquiera te va a decir que el son de los diablos, de repente es una danza satánica o ritual de adoración a Satanás, ¿no? Y lo están vendiendo gato por liebre, porque en ciertas zonas de provincias que acabo de llegar hace poco, pues, de la zona de Ayacucho, del Bra, igual también por la zona de la selva que viene en Ucayali, están con esos discursos, ¿ya ves? Esos son los nuevos explicadores de idolatría, por si acaso, con el respeto de Dios. Gracias. Yo voy a decir dos cosas, pero voy a decir tres que son muy, muy puntuales. Una de ellas, la primera, es una anécdota. Bueno, yo soy de Ventanilla, mi papá está bien y no me dejará mentir. Que en Ventanilla hay diferentes elencos de danza. Y una vez un profesor de danza me dijo preocupado que en su colegio no lo dejaban enseñar el son de los diablos para la fiesta, y se había habido todo un levantamiento de padres pidiendo que no enseñe él y que hablando con el profesor, porque precisamente escucharon son de los diablos y lo asociaban con cosas satánicas. Por eso yo resalto mucho esto, que parece es una anécdota, pero yo creo que lo que pasa en un colegio en Ventanilla, que es la periferia de Lima, pasa mucho más fuerte en otros lugares. Entonces, si queremos enseñarlo afroperuano, hay que desatanizarlo, y es importante. La segunda de ellas era reconocer la importancia de las cofradías. Yo creo que si queremos entender la religiosidad afroperuana, no tenemos que estar buscando el calco de cuál religión africana hay en el Perú. O sea, o Yoruba, o etc., o Candomblé, etc., ¿no? O sea, y esto unía a lo otro que iba a decir. Pero las cofradías en el Perú tienen que ver con la cristianización, no solamente del marco conceptual, sino también de la cultura de los afrodescendientes y de la práctica misma. Entonces eso ameritará otro conversatorio, pero quiero que nos quedemos con esa idea de cuán resaltante es la figura de las cofradías que hoy llamamos hermandades, pues, ¿no? Con salvedades y diferencias, ¿no? Que al final es la organización de laicos afrodescendientes de manera religiosa,
y cómo esto ha ido generando prácticas. El Señor de los Milagros, Martín de Porres, por supuesto, la Virgen del Carmen, en muchos lugares, no solo en el Carmen, en muchos lugares, la Virgen del Rosario, la Ocayama, por ejemplo, etc. Puedo seguir, ¿no? Sí, claro, Santa Eugenia, podemos seguir, ¿no? Y lo último es que cuando pensemos, que va asociado a lo anterior, cuando pensemos en África, empecemos a quitar el estigma de entenderlo todo como una totalidad. O sea, África no es homogénea, jamás ha sido homogénea, es como si...